Arrastión, Arratsaldeón, vamos a dar comienzo al pleno ordinario con el siguiente orden del día. Primer punto, aprobación si procede del acta correspondiente a la sesión celebrada el 7 de noviembre del 2013. ¿Algún comentario? Nosotros sí. En cuanto a este acta, en el punto ruegos y preguntas, solicitamos la transcripción literal de la respuesta a la pregunta formulada por el Grupo Independiente, y en el acta mismo dice: es importante que las manifestaciones queden transcritas literalmente en el acta para dar debida cuenta. Pero no ha sido así. Es por eso que nosotros no vamos a aprobar este acta, y es más, pedimos que cuando un concejal pide que se transcriba literal un asunto, así se haga. Por 8 votos afirmativos de los concejales del Partido Nacionalista Vasco y de la coalición Bildu y 4 votos negativos de los concejales del Grupo Independiente, queda aprobada el acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el 7 de noviembre del 2013. Segundo punto, dación de cuenta de los decretos dictados por la Alcaldía en el periodo comprendido entre el 5 de noviembre del 2013 al 21 de enero del 2014. Se adjuntan las copias de los números 55 al 66 y del 1 al 6 del 2014. ¿Algún comentario sobre los decretos? Sí, en el decreto de Alcaldía 56, que es el recurso de CESPA, si nos podías informar cómo están las cosas. Bueno, pensaba que me ibas a decir que estaba mal la designación de los letrados, porque efectivamente hay un error. No son los letrados Beristain los que llevan el pleito, sino la Diputación. Ha habido un error ahí. Pero bueno, en cuanto si te refieres a cómo está el tema del recurso o cómo está la mesa de contratación. Me sorprende eso, que no sé si por culpa de este concurso, o sea, de este recurso, es por lo que la mesa de contratación no se convoca para la apertura, o es que se está estudiando el sobre que abrimos la última vez, o qué es lo que... No, si os explicarán el informe está elaborado ya, el informe del técnico, y estamos pendientes de dar el último visto bueno para ya la semana que viene citar la mesa de contratación. O sea que ya se ha hecho la criba. Ha sido más costoso pues porque no está el personal que antes se dedicaba a esto, y entonces son otras personas las que se dedican a hacer las valoraciones. Pero bueno, si no me equivoco, la semana que viene estará disponible para ya diré, concertar la cita para la mesa de contratación. ¿Quién ha elaborado el informe técnico? Pues en este caso Juana, con Ramón, el técnico de la oficina, y bueno, y hay algún dato que también lo ha supervisado Beristain. Pero en ello estamos, está a punto de salir ya a la mesa de contratación para que lo veamos. Más que nada por eso, porque se nos había comunicado que la mesa de contratación podía seguir independientemente de lo que es el propio recurso, que ver, ¿no? Nada tiene que ver. Pero ese informe que sí que se quedó en hacer, lo mandaréis un poco antes que verlo en la mesa, ¿no? A ver, en la mesa se harán, si queréis se manda antes, pero en esa mesa tampoco es necesario decidir. Se puede hacer todas las mesas de contratación. Porque será un poco Bueno, bien, supongo que sí, no habrá ningún problema en enviarlo. Cuando lo tengamos elaborado, se enviará a todos. Sí. Que ya está elaborado. El decreto de Alcaldía 60 y el 62, que es respecto al proyecto de urbanización de la unidad de ejecución 2 de Gusurmendi. Sí, bueno, habla de dos contenciosos que no sean diferentes, entiendo yo, ¿no? ¿Cuál era el otro, dices? El 62, el 60 y el 62. Ah, sí. Que habla del mismo proyecto, pero diferente. Sí, bueno, Juana igual nos explica un poco mejor cuál fue el primero. Hay un contencioso contra el acuerdo por donde se aprueba definitivamente el proyecto de urbanización, que lo presentan varios propietarios. Y se fundamentaba en el hecho de que no era por el coste, por así decirlo. Explícanos un poco.
Sí, recordaréis que la Junta de Gobierno adopta un acuerdo para requerir a los propietarios de Gusurmendi y Mastietas la aportación de las cuotas correspondientes a los costes de urbanización, toda vez que se aprobó definitivamente el proyecto de urbanización. Estos recursos lo que hacen es, estas acciones lo que hacen es interponer recursos contra ese acuerdo. Se interpone un primer recurso que representa un colectivo de propietarios, posteriormente se interpone otro con idéntico contenido, idéntico letrado, pero otros propietarios. Cabe pensar que ese letrado solicitará la acumulación de los recursos, pero sí son dos recursos diferentes, recurrentes, mismo objeto. El acuerdo de la Junta por el cual se aprueban las cuotas de urbanización. Es verdad que en ese recurso aprovechan el viaje para recurrir la orden foral que la Diputación dictó en el año 2000, por el cual se aprueba el plan parcial de Gusurmendi y Mastietas. A día de hoy no se ha interpuesto la demanda, con lo cual no conocemos con exactitud qué es lo que van a reclamar. Solo sabemos que han interpuesto el recurso, que tienen intención de recurrir. No obstante, en la próxima comisión informativa de urbanismo hablaremos de este tema, para que estéis informados de cómo está el proceso. Sí, el decreto número 55, el de la reclamación de los 500 euros, ¿cómo está ese tema? Bueno, este tema, poco más podemos decir, está en el procedimiento sigue su curso y este es un requerimiento que se ha solicitado y en principio hasta ahí podíamos deciros, no podemos deciros más, no sabemos más. ¿Se le ha mandado ya el requerimiento? Claro, aquí viene comunicar a Jon Imanol Sierra Urriarte la puesta en manifiesto del expediente, otorgándole un plazo de audiencia de 10 días para que entregue la documentación pertinente. Y no sabemos nada. Pero esto es de noviembre. Claro. Tenía 10 días, no ha respondido. ¿Y seguimos igual, el procedimiento sigue abierto y el órgano competente está llevando el procedimiento como considera oportuno, claro. Cuando tengamos algo que deciros al respecto, os comunicaremos. ¿Más sobre los decretos? Sí, el número 5. ¿El número? 5. A ver. La prórroga del presupuesto prorrogado no es automática. La prórroga se hace siempre, es por ley. Si a fecha 1 de enero no está aprobado el presupuesto, hay que hacerla de esta manera. Hay que hacer un decreto para ello. Se hace siempre. Lo que pasa es que este año se da la circunstancia que es un presupuesto prorrogado que se prorroga nuevamente, porque el presupuesto no está de momento aprobado. Pasamos al tercer punto. Aprobación, si procede, del proyecto de urbanización de la calle Munguía-Bidea, de la declaración de utilidad pública, de la declaración de urgencia de ocupación e inicio del expediente de expropiación forzosa. Bueno, la aprobación del proyecto de obras de urbanización de la calle Munguía-Bidea. Por fin vamos a aprobar, si procede, el proyecto de las obras de urbanización de esta calle. Como sabéis, se han hecho sendas reuniones y comisiones para explicar cómo se iba discurriendo este tema. Como sabéis, había terrenos afectados por estas obras que se han obtenido a través de cesión de sus propietarios, en su mayoría, a excepción de una franja de suelo que pertenece al señor Laucirica, con quien no se ha llegado a ningún acuerdo, por lo que el Ayuntamiento ha de iniciar la acción expropiatoria del mismo. Además, se considera que la ejecución de las obras son inaplazables para poder dar una solución de accesibilidad a los residentes del barrio San José, que de este modo pues, ven realizada una antigua aspiración y una necesidad real, evitando los desplazamientos por la calzada, realizando la acera. Por lo tanto, se declara la urgente ocupación de los terrenos afectados. En resumen, en este acto se propone acordar primero la aprobación del proyecto, segundo, declarar la utilidad pública y la necesidad de la ocupación de los terrenos del señor Laucirica mediante expropiación, tercero, declarar la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la actuación expropiatoria y cuarto, iniciar la expropiación forzosa, abriendo un periodo máximo de 20 días para la realización de las alegaciones.
Bueno, esto es en definitiva todo lo que se ha estado gestionando hasta ahora. No hemos podido traer antes ni realizar este pleno antes porque la última comunidad de propietarios afectados en el terreno, el número 7, nos ha aportado su acta ya por fin el miércoles pasado, el día 22. Entonces, bueno, yo no tengo más que añadir y pasamos a la votación si no tenéis ningún comentario. Nosotros sí que queremos comentar que lo que solicitamos, aparte de toda esta aprobación de la ocupación del terreno, etcétera, etcétera, lo que sí pedimos es la celeridad de las obras una vez realizada la expropiación. O sea, que no se nos vaya en los años porque parece ser que no va a acabar. Creo que la última vez, en la última intervención de Joseba, creo recordar que dijo que no hay que esperar a la expropiación, que se pueden iniciar las obras a la vez que el proceso expropiatorio continúa. O sea, por eso se declara la urgencia. Que no nos demoremos en presentar la expropiación en un pleno, luego, o sea, que vayamos paralelamente haciendo ya el trabajo y que se acelere lo antes posible estas obras, ¿no? Que ya nosotros lo que marcan los plazos legales. Ahora hay 20 días que no nos queda más remedio que ponerlo a exposición pública y esperemos que no haya ninguna alegación. Entonces yo no sé si eso luego puede modificar los plazos, Juana, en caso de que hubiese alegación. Claro, tal y como dice la propuesta de acuerdo, si durante el plazo de exposición al público se presentarán alegaciones, estas tienen que ser estudiadas y decididas posteriormente por el Pleno. Cosa distinta es, si no hay alegación ninguna, el propio acuerdo, la propia propuesta, si no recuerdo mal, lo dice, este acuerdo se eleva a definitivo, con lo cual continúan los trámites, con lo cual todo dependerá de cómo se presente el escenario administrativo, ¿no? Pues en eso estamos. ¿Alguna cosa más con respecto a la aprobación del proyecto? Sí, nosotros sí que queríamos comentar. Bueno, para el Grupo Independiente de Gorliz sí es verdad que considera necesario, muy necesario, solucionar el problema de seguridad en esa zona de Munguía-Bidea. No así, en lo que no estamos de acuerdo es con la declaración de urgencia del procedimiento de expropiación. Este proyecto, si mal no recuerdo, se empieza a hablar o ya se presupuesta en el 2012 y se empieza a desarrollar o se desarrolla en mayo del 2012. El tema es que una vez, en vez de hablar con los vecinos antes, una vez redactado, es cuando se empiezan a reunir con los vecinos, empiezan los vecinos, algunos, a mostrar su desacuerdo y se empiezan a hacer modificaciones. Se empiezan a hacer modificaciones que creo, o que yo tenga constancia, han sido 2, no sé si han sido más. Y esto hace que tenga un sobrecoste y, por supuesto, que la aprobación de ese proyecto se retrasa hasta el día de hoy. Entonces, desde el 12 hasta el 14, yo creo que ha habido tiempo suficiente para no declarar ahora la urgencia en el proceso de expropiación. Creemos que se podía haber hecho una expropiación, como se llame, forzosa, sin la declaración de urgencia al uso, sin tener que ocupar primero un terreno y luego expropiar, intentando preservar así todos los derechos del vecino afectado. Esta expropiación con declaración de urgencia, a entender del Grupo Independiente, menoscaba los derechos del vecino y deja en inferioridad de condiciones al vecino afectado. Con lo cual el Grupo Independiente se va a abstener porque, repito, que no cabe ninguna duda que es necesario solucionar el problema de la seguridad en la zona de Munguía-Bidea, pero yo creo, el Grupo cree que se podía haber actuado de otra manera, con más celeridad, en las reuniones con los vecinos y en la redacción del proyecto, para no tener que declarar urgente la expropiación. Bueno, a todo esto, con respecto a que crees que ha habido tiempo más que suficiente para haberlo hecho antes y no después, bueno, no estoy para nada de acuerdo. Aquí no se ha estado esperando a absolutamente nada no sé si lo que pretendes decir detrás de eso es que se ha retrasado de alguna manera por una mala gestión. Aquí se ha estado llevando
este tema con el asesoramiento de los técnicos que saben de ello. Y entonces nosotros lo que hemos hecho es seguir a pies juntillas todo lo que dicen los técnicos, que son los que saben de leyes, de expropiaciones, de urgencias y de plazos. Por lo tanto, tú crees que ha habido tiempo suficiente, yo te digo que tú creerás, pero no ha habido tiempo suficiente más que para hacer lo que hemos hecho. Y se le ha dado toda la urgencia que ha sido necesaria. No ha habido ningún sobrecoste, porque en un principio el proyecto acababa de una manera que se entendía que no había que hacer ninguna obra. Al final se recondujo y se hizo caso a los vecinos, que es lo que hay que hacer caso a los vecinos en la medida de lo posible. No, porque por ahí no pasaba una acera. Se suponía que no había que hacer una obra. Entonces, como nosotros lo hemos vivido en nuestras carnes y hemos estado en todas las reuniones y hemos hablado con todos los afectados, sabemos de lo que hablamos. Es muy fácil decir desde la lontananza lo bien y lo mal que lo haces, pero aquí hemos estado todos haciendo las cosas que nuestros técnicos nos han dictado. No ha sido ningún capricho de este equipo de gobierno el retrasar estas cosas. Todo lo contrario. El tiempo nos lo han puesto los vecinos. También. Bueno, y así añadir, Arantxa, si me permites, que los plazos también nos los han puesto los vecinos, porque el último convenio de cesión, el acta del convenio de cesión, llegó la semana pasada. Por lo tanto, esto hubiera sido todo más pero fácil. Con ese convenio de cesión lo solicitasteis favor, un año después. Si me dejas acabar, te agradecería. Entonces, los plazos, pues bueno, muchas veces nosotros proponemos, pero bueno, la disposición es otra. Bueno, sin más, pasamos a la aprobación, si procede, del proyecto de urbanización de la calle Munguía-Bidea, de la declaración de utilidad pública, de la declaración de urgente ocupación e inicio del expediente de expropiación forzosa. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por 8 votos afirmativos de los concejales del Partido Nacionalista Vasco y de la coalición Bildu y 4 abstenciones del Grupo Independiente, queda aprobado el proyecto de urbanización de Munguía-Bidea. Se declara la utilidad pública del mismo, se declara la urgente ocupación de los terrenos y se inicia asimismo el expediente de expropiación forzosa. Cuarto punto, aprobación si procede del Plan Estratégico para la Normalización del Uso del Euskera y Periodo de Planificación 2013-2017. ¿Sí? Bueno, tras la comisión informativa de la semana pasada, volvemos a presentar en pleno para su aprobación el Plan Estratégico para la Normalización del Uso del Euskera del quinto periodo, 2013-2017. No sé si queréis hacer alguna aportación más de las que se comentaron ya en la comisión informativa o podemos proceder a su votación. No, nosotros simplemente vamos a hacer el mismo comentario que hicimos el día de la comisión informativa, ¿no? Y de ahí queremos explicar nuestra aparente incoherencia de cara a votar que no en el anterior pleno a este plan y ahora pues un poquito darle salida por motivos de pues nos sentimos chantajeados, ¿no? Ante estas subvenciones. En un principio votamos que no a un plan que ya era el quinto plan del euskera, el cual ni siquiera teníamos constancia de qué acciones se habían llevado a cabo y estábamos aprobando un quinto plan al cual al ayuntamiento le costó sobre 5.000 euros, ¿no? Si no me equivoco, y estaba destinado al fracaso también, ¿no? Porque en un principio era un plan con su buena maquetación, su buen informe, elaborado por una empresa, pero en ningún momento elaborado por las propias personas que tienen que llevar a cabo el plan, ¿no? Y esa era la pega que Bildu veía en ese plan y que ya era el quinto plan y no estábamos por la labor de aprobarlo. ¿Cuál es la sorpresa? Que nos sentimos chantajeados y lo voy a explicar por qué. Porque de cara a futuras subvenciones para el euskera en todo el ámbito, independientemente de este plan, nos exigen que esté aprobado este plan en el ayuntamiento. Si no, por parte de Diputación o de Gobierno vasco, no recibimos subvenciones, lo cual interpretamos que es un chantaje. Y vamos a dar paso a este plan, a que se pueda aprobar, pero
teniendo en cuenta que somos chantajeados en el ayuntamiento por parte de las instituciones que otorgan la propia subvención. Yo tengo una duda, un segundo. Yo no vine a la comisión, pero leyendo el acta de la comisión de euskera, comentabas tú, Asier, que confirma que el plan puede aprobarse en Junta de Gobierno local. Sí. Extremo que desconocía cuando se sometió el plan en el mes de octubre. ¿Este plan lo podéis aprobar en Junta de Gobierno local? Sí, efectivamente, se podía haber aprobado en Junta de Gobierno. Pero, sin embargo, lo trajimos a pleno porque entendíamos que todos los grupos debíamos ser partícipes del mismo y de su aprobación. Pero, bueno... Bueno, por otra parte, desde el Grupo Independiente queremos dejar muy claro por enésima vez que estamos a favor de la normalización del uso del euskera, tanto en el Ayuntamiento como en cualquier otro ámbito de la vida. Pero no estuvimos antes y seguimos sin estar ahora de acuerdo con este plan estratégico. ¿Lo adjudicasteis? ¿Disteis las directrices a seguir a una empresa en una Junta de Gobierno local en la que el Grupo Independiente no pertenece? Y si, como dijo el concejal, se puede aprobar en Junta de Gobierno, pues que sea esta la que lo apruebe. Es más, nos parece una irresponsabilidad no haberlo aprobado en Junta de Gobierno dentro del plazo y haber puesto en peligro que Gorliz se pueda quedar sin recibir unas subvenciones porque el acuerdo que se va a tomar hoy ya está fuera de plazo. Como comenté en la comisión, el hecho cierto fue que conocimos el que se podía aprobar en Junta de Gobierno una vez que ya la habíamos presentado en pleno. Tal como dije, me parecía una cacicada el hecho de haber votado o no haberse aprobado en pleno y a posteriori haberlo aprobado en Junta de Gobierno. Entendíamos que lo más lógico era volver a traer a pleno con las aportaciones que todos los grupos pudiésemos hacer y de esta forma lo hemos hecho. A lo que dice Senma, hay muchas cosas que se pueden aprobar en Junta de Gobierno y se traen a pleno, que lo sepas. Pasamos a la votación. Lo que pasa que un poco por coherencia también hubiese estado bien cuando se hizo la adjudicación para la elaboración del plan, puesto que una cosa era seguida de la otra, haberla traído también al pleno, bueno, aunque tampoco hubiese sido necesario, pero si ese iba a ser el proceder, o todo en Junta o todo en pleno. Bueno, eso lo dices tú, nosotros hemos decidido traerlo y lo trajimos, como hay otras cosas que traemos a pleno que no tenemos que traer. Pero entendemos que somos transparentes y que intentamos hacerlo lo más claro posible. Bueno, pasamos a la aprobación. Se procede el Plan Estratégico para la Normalización del Uso del Euskera, quinto periodo de planificación, 2013-2017. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Hay que hacer otra vez, ¿no? No. Ah, vale. Ya está. Por 5 votos afirmativos de los concejales del Partido Nacionalista Vasco, 4 votos negativos de los concejales del Grupo Independiente y 3 abstenciones de la coalición Bildu, queda aprobado el Plan Estratégico para la Normalización del Uso del Euskera, quinto periodo de planificación 2013-2017. Quinto punto, moción presentada por la coalición Bildu en relación al fin de la política de dispersión. Gorka, ¿quién lo lee? En realidad, bueno, como título viene el fin de la política de dispersión, pero bueno, es un poquito en relación a lo que están sufriendo en la cárcel de Sevilla 2 y bueno, y también sí podía extrapolarse a la dispersión en general. Etxerat, como asociación de familiares de presos políticos, ha denunciado reiteradamente que la política de dispersión no se reduce únicamente a mantener a las y los presos vascos alejados cientos de kilómetros de su entorno social, cultural y afectivo, sino que constituye un marco que facilita las agresiones, el aislamiento y otras vulneraciones de derechos que afectan tanto a las personas encarceladas como a nosotros mismos, sus familiares y allegados.
Nuestra asociación viene alertando también del aumento del tensionamiento y del empeoramiento de las condiciones de vida en las prisiones en los 2 últimos años, coincidiendo con el anuncio del cese de la actividad de ETA. Una situación que consideramos muy grave y doblemente preocupante, tanto por lo que a nuestros familiares y allegados atañe como por los intereses políticos que esta actuación evidencia. En este marco situamos el caso concreto de la prisión de Sevilla II, que ha obligado a nuestros familiares encarcelados allí a realizar una huelga de hambre indefinida. No podemos entender ni esta ni cualquier otra huelga de hambre en prisión, sino como una medida de denuncia extrema que presos y presas se ven obligados a tomar en condiciones también extremas, agotada ya cualquier otra vía de solución a los problemas que enfrentan. En el caso de la prisión de Sevilla II, la situación que ha originado la huelga de presos vascos e incluso de presos sociales también registra un tensionamiento que se alarga desde hace ya 4 años. Los reiterados intentos e incluso las conversaciones habidas con la dirección de la cárcel sobre el continuo agravamiento de la situación solo han conseguido prolongarla, sin visos de solución. Sus reivindicaciones atañen exclusivamente a los derechos humanos más elementales, unos derechos que les son inherentes y no pueden estar sujetos a condicionantes ni a contrapartidas. Es precisamente la prisión quien debe velar por su seguridad, por su integridad física, por su salud y por el respeto de los derechos que les corresponden. Tienen, por tanto, toda la responsabilidad en cuanto a la vulneración continuada y sistemática de estos derechos. Aunque en la legislación y normativa penitenciarias el aislamiento es una medida reservada a situaciones muy concretas, bien sea regimentales, bien como medida de castigo y sanción y de duración limitada, a nuestros familiares y allegados se les aplica como régimen de vida de duración indefinida. En la prisión de Sevilla II, nuestros familiares llevan ya 4 años en aislamiento, sin acceso a ningún tipo de actividad y sometidos a medidas excepcionales. 1 de cada 2 días pasan además 26 horas seguidas en la celda. Por todo lo dicho, solicitamos al Pleno del Ayuntamiento de Gorliz la adopción de los siguientes acuerdos. Pedir al Gobierno español el fin de la política de dispersión, que no se reduce únicamente a mantener a las y los presos vascos alejados cientos de kilómetros de su entorno social, cultural y afectivo, sino que constituye un marco que facilita las agresiones, el aislamiento y otras vulneraciones de derechos que afectan tanto a las personas encarceladas como a sus familiares y allegados. Pedir tanto a la dirección de la prisión de Sevilla II como a instituciones penitenciarias el cese inmediato de la extrema situación que viven en dicho centro los presos vascos. Tercero, en favor de promover los derechos humanos más elementales, hacemos propias las reivindicaciones básicas que los propios presos y sus familias exponen. Fin del aislamiento indefinido, reagrupamiento de los presos y presas vascas, respeto de los derechos básicos y fin del constante hostigamiento y agresiones. Cuarto, el Ayuntamiento de Gorliz pondrá en conocimiento de la ciudadanía el contenido de este acuerdo y animará a todos y todas las vecinas del municipio a que se impliquen en todas las dinámicas por la paz y el respeto de los derechos humanos. Esto en cuanto a la moción. Y si me permitís, y para que el público conozca, quisiera leer también el anexo informativo, si no tenéis impedimento. La normativa penitenciaria contempla también que mientras dure la estancia de aislamiento, el médico debe pasar diariamente a ver a los presos, lo que ya implica que esta situación conlleva un riesgo para la salud y la integridad física que debe de ser supervisado diariamente. Sin embargo, es habitual que durante 2, 3 e incluso semanas el médico de la cárcel no visite el módulo de aislamiento ni atienda los requerimientos de consulta médica que los presos pueden hacerle, permaneciendo ajeno al alcance de la dolencia que estén sufriendo. A pesar de que repetidamente los autos de los juzgados de vigilancia penitenciaria han recalcado que debe buscarse el necesario equilibrio entre las medidas de seguridad y la dignidad de los internos, los cacheos son humillantes, además de muy agresivos. La agresividad se ha manifestado también en hostigamientos y palizas. Los hechos que se reflejan a continuación se han recogido en los informes mensuales que elabora nuestra asociación y dan cuenta de la situación a la que se encuentran sometidos nuestros familiares en la prisión de Sevilla II. Marzo del 2013. Los duros cacheos a los que les someten cuando salen de la celda ha llevado a los presos vascos a renunciar a salir al patio como denuncia de esta situación. 25 de marzo. Los presos políticos vascos en Sevilla II realizaban un chapeo para denunciar la situación sufrida por Xavier Aramburu en la cárcel de Muret Seixés. Aprovechando esta circunstancia, un funcionario sacó a Arkaitz Bellón de su celda y le realizó un cacheo de palpación.
Teniéndolo contra la pared, el funcionario le manoseó los genitales bruscamente. Cuando Arcaiz Bellón le dijo que no volviera a repetirlo, el funcionario se exaltó. Le aplicaron el artículo 72 y, agarrándole violentamente por el cuello, lo llevaron a rastras al cuarto de cacheos mientras le propinaban puñetazos y rodillazos. Ya en el cuarto de cacheos, siguieron golpeándolo en la cabeza y los riñones. A gritos le obligaron a desnudarse. Sin jersey y descalzo, lo llevaron a una celda sucia y fría. Hasta la noche no le dieron una manta. Entre el 7 y el 13 de abril, los presos fueron cacheados por palpación al salir al patio, por lo que interpusieron una denuncia contra esta medida. Entre el 9 y el 12 del mismo mes, los presos se negaron a este cacheo al salir al patio por las mañanas, denunciando que este tipo de cacheos favorece las actitudes agresivas y provocadoras de algunos funcionarios y facilitan las agresiones. 10 de julio, Koldo Aparicio llegó trasladado a esta prisión. No le permitieron realizar la llamada de ingresos a la que tiene derecho y sin ninguna orden especial le realizaron un cacheo integral. Entre el 18 y 20 de julio hubo repetidos problemas por los cacheos de palpación. En estos cacheos les tocan el culo, testículos y pene. 18 de agosto, nuevo cacheo con idénticos tocamientos a Asier Arzallus. Denunció lo sucedido ante el jefe de servicios, pero al día siguiente le volvieron a cachear del mismo modo. Nosotros y nosotras, familiares, amigos y allegados de las y los presos políticos vascos, no permanecemos ajenos a la situación generada en las prisiones, que alcanza y vulnera también nuestros propios derechos, ya suficientemente condicionados por la política de dispersión. En el caso concreto de la prisión de Sevilla, amigos de Txus Goikoetxea fueron a realizar la visita para encontrarse a su llegada con que no les permitían la entrada, alegando que su solicitud no aparecía registrada. Desde diciembre de 2012, una nueva normativa nos prohíbe que podamos pasarles más de 2 publicaciones, sean libros, periódicos o revistas, al mes, lo que reduce considerablemente las posibilidades de lectura de nuestros familiares. Es imposible encontrar justificación racional a hechos como este. Funcionarios de esta prisión quisieron cachear a familiares que iban a realizar visitas a través del cristal. Por todo ello, estas son las reivindicaciones de nuestros familiares presos en la prisión de Sevilla II y que como familiares hacemos nuestras también. Fin del aislamiento indefinido, reagrupamiento de los presos y presas vascas, respeto de los derechos básicos, fin del constante hostigamiento y agresiones. Pasamos a la votación, ¿o alguien quiere hacer algún tipo de comentario? Sí, el Grupo Independiente en esta moción y en la siguiente no va a votar como grupo, sino que cada concejal votará a título personal por no tratarse de un asunto municipal. Vale, pues pasamos a aprobar la moción, la primera que acaba de leer Oldasne. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por 8 votos afirmativos de los concejales del Partido Nacionalista Vasco y de la coalición Bildu y 4 abstenciones del Grupo Independiente, queda aprobada la moción presentada por la coalición Bildu en relación a la situación que se vive en la cárcel de Sevilla II vinculada con el fin de la política de dispersión. Sexto punto, moción presentada por la coalición Bildu denominada Xabi eta Besteak Libre. Se adjunta copia. Xabi eta Besteak Libre. Abenduaren 18an 4 urte betetzen dira gure herrikidea den Xabier de la Maza gaztea bere militantzia politikoaren ondorioz atxilotua eta espetxeratua izan zela. Egun hauetan arrazoi berdinengatik epaitua izaten ari da beste 39 gazterekin batera, Madrileko Auzitegi Nazionalean. Gorlizko udalbatzak zera eskatzen du. Mozio honekin bat egiten dugunok adierazten dugu inor ezin dela bere jardun edo ideia politikoengatik jasartua izan. Are gutxiago gaur egungo egoeran, non euskal jendartearen gehiengoa justizia eta bakean oinarrituriko etorkizun baten alde apustu egiten duenean. Epaiketa hau iraganeko estrategia antiterroristari erantzuten dionak herri honen etorkizuna eraikitzearen aurkako eraso zuzena dela ulertzen dugu. Egoera honetan, halabeharrezkoa delako politikak eremu polizial eta judizialetik at ustea. Espainiako gobernuko barne eta justizia ministerioi prozedura judizial honen baliogabetasuna, absoluzioa, largestea edo hobekien datorren forma eskatuko digu. Xabi eta gainontzeko gazteak libre nahi ditugulako.
Gorlizko udalak herritarrei mozio honen berri eman eta giza eskubideen eta bakearen defentsan antolatzen diren dinamiketan parte hartzera gonbidatuko ditugu. Bueno, Mentxu Gabi, June y Xavier de la Maza. Queremos expresaros nuestro apoyo, así como a los otros 39 jóvenes de Euskal Herria y a sus familiares y amigos. En estos momentos, ahora mismo, muchos de ellos se encuentran de camino a Madrid. Deben acudir una vez más a la Audiencia Nacional, a ser juzgados por unos delitos que unos pocos han considerado que así debe ser. Un juicio político por defender ideas. Un juicio político que, si verdaderamente vivimos en un país democrático, no debía haber existido nunca. Sin más, ánimo y que esta pesadilla acabe cuanto antes y de la manera más justa. Un abrazo a todos y todas, a Xavi, a los otros 39 y a todos sus familiares y amigos. Vale, pasamos a votar la moción. Moción presentada, bueno, votos a favor de la moción. Votos en contra. Abstenciones. Bueno, a mí sí me gustaría hacer una llamada de atención, reprobación, no sé cómo llamarlo. Nosotros aprobamos esta moción y sentimos lo mismo que ha narrado Oldasne, pero entendemos que el mobiliario urbano y la carretera no tiene ninguna culpa con respecto a las protestas que se pueden hacer de este tipo de cuestiones. Hay otras formas de reivindicarlo y entendemos que el mobiliario urbano no tiene la culpa, y creo que hay que decirlo, que además se pone en serio peligro la circulación de motos cuando se pintan pasos de cebra, motos y bicicletas, y que queríamos dejarlo claro. Se puede reivindicar todo eso de otra manera sin maltratar al mobiliario urbano, nada más. Por 8 votos afirmativos de los concejales del Partido Nacionalista Vasco y de la coalición Bildu y 4 abstenciones de los concejales del Grupo Independiente, queda aprobada la moción presentada por la coalición Bildu denominada Xavi eta besteak libre. Séptimo punto, ruegos y preguntas. Sí, bueno, el otro día estuvimos hablando en la comisión, aunque no era una comisión propia de no sé de lo que sería, era de euskera, y esta pregunta no sé dentro de dónde enfocarla, pero bueno, es respecto al boulder. El boulder, se ha inaugurado el boulder, se ha hecho el boulder, pero sin embargo, torpemente creo yo, que no tenemos manera de gestionar ese boulder. En su día preguntamos cómo va a funcionar el boulder previamente a que se haría, ¿no? Cómo va a funcionar el boulder, lo estamos estudiando de una manera, con una tarjeta, con los rodillos, como sería. A mí me parece una torpeza el que hoy en día tengamos un boulder allí parado porque no tenemos manera de cobrarlo o de gestionar su entrada. Yo creo que si no tenemos manera de gestionar la entrada, la culpa es nuestra y no de los gorlistarras. Creo que tienen todo el derecho a usar el boulder hasta que se ponga alguna manera de gestionarlo. Creo yo, vamos. No sé. Bueno, con respecto a esto, nosotros, eso de que no sabemos cómo gestionarlo y tal, lo dices tú, eso no es cierto. Sabemos perfectamente cómo hay que gestionarlo, lo que no queremos es hacerlo mal. Entonces, por eso estamos ahora mismo elaborando la ordenanza fiscal para poder cobrar la tasa correspondiente al uso, bien por ti, por mí, por cualquiera, por las asociaciones, o poder impartir cursos. Todo esto se informará en la próxima Comisión de Hacienda antes de estudiar esas tasas y ver qué tasas se ponen o no se ponen. A la vez, como sabréis, hay que volver a licitar el servicio de asesoría deportiva, que ya está vencido, y estamos elaborando un nuevo pliego
que recoja el nuevo pliego de condiciones para la contratación de este servicio, que recoja todas las nuevas disciplinas que se están ofreciendo y que en breve se van a implantar, como es el rocódromo, como es las pistas de pádel, que también estamos trabajando en cómo se van a gestionar, y lo haremos abierto en una comisión informativa. Presentaremos las ideas y todo el mundo podrá aportar. Y esas, por ejemplo, no están hechas. Entonces, bueno, también se está tratando de cómo se va a gestionar todas las cosas nuevas que se pretenden implantar. Mientras no se tenga arreglado el asunto, no se puede dejar entrar a la gente. Quizás el rocódromo se hizo con una prioridad o aprovechando el momento de las subvenciones, los tiempos, etcétera, etcétera. Y está ahí. Que efectivamente estamos tardando un poco, bien, pero es que las cosas no se hacen de un día para otro. Entonces, no es que no sepamos ni gestionar, no, las cosas hay que hacerlas. Ahora, en el polideportivo entra todo el mundo, no se cobra a nadie nada y todo el mundo usa lo que hay hasta ahora, pero las cosas que se van a implantar necesitan de una regulación. Entonces, nos está costando un poquito elaborarlas, pero no porque no sepamos cómo hacerlas, sino porque nos lleva un tiempo, nada más. Nosotros simplemente queremos denunciar que no nos parece la gestión correcta el que se haga un boulder y luego se esté pensando en cómo se va a gestionar la entrada o el cobro, o creemos que se debería de haber gestionado previamente cómo lo vamos a cobrar, qué tipo de gestión vamos a hacer para cobrarla, si va a ser mediante el club, mediante tal, que eso ya lo hemos hablado aquí en el Ayuntamiento, pero tampoco lo sabemos cómo va a ser, pero ¿será ya cosa de 3 meses o así que está el boulder hecho? En diciembre. Bueno, pues bien, pues ya vamos para 2 meses entonces. Vamos para 2 meses que el boulder está hecho, y yo no digo si sabéis cómo lo vais a hacer o no. A nosotros no se nos ha expuesto todavía en esta mesa cómo se va a hacer. Y ha habido preguntas de cómo se va a hacer y la respuesta ha sido lo estamos estudiando. Entonces yo, cuando la respuesta es lo estamos estudiando, es que todavía no se sabe cómo vamos a hacer. Yo si quieres te vuelvo a repetir, hay un servicio de asesoría deportiva que está vencido el plazo de ese servicio, hay que volver a contratar, y lo que se está haciendo es remodelar ese pliego, porque ese pliego antes aquí no había más que las instalaciones que había, ahora va a haber más. Y hay que retocar ese pliego, pero se está haciendo. Y si no mal recuerdo, creo que se preguntó en su día hasta que tendríamos un sistema de cobro cómo íbamos a actuar, y se comentó que iba a ser de puertas abiertas. No tengo el acta exactamente, pero creo recordar que esa fue la respuesta. No sé si alguien se acuerda. Yo no aquí, puedo pero yo entendí que iba a ser así. Yo no puedo afirmar eso, desde luego, pero no puede entrar cualquiera a ese rocódromo. Tendrá que entrar de una forma regulada y pagando una tasa, y si quiere hacer un curso se tendrá que apuntar como el que hace Tai Chi, y si quiere, todo eso se tiene que regular a través de una empresa que tenemos. Aquí lo que denunciamos, que entendemos que el error ha sido del Ayuntamiento al no tener el sistema de cobro. No vamos a hacerlo pagar a los usuarios el que no puedan usarlo, teniendo ya las instalaciones. Ya, pero es que lo que hay que hacer es gestionar. Las instalaciones se han tenido, por suerte, porque hemos podido gestionarlo previamente. Bien. Que a la vez deberíamos de haber gestionado, pues también. Pero es que no hacemos solo eso, Gorka, es que hacemos muchísimas cosas. De acuerdo, pero en esta, entonces, en esta nosotros vemos, está bien, se acepta la crítica. En esta nosotros vemos un fallo, el que no se ha sopesado la manera de cobrar, y sin embargo se ha hecho el boulder. Es nuestra crítica. Sí, se acepta la crítica. Y no lo vemos de otra manera. Pero no es porque no se sepa cómo se va a gestionar, sino porque se está intentando gestionar de la manera adecuada. En cualquier caso, en la próxima comisión. Yo quería que preguntar eso. ¿Cuál es el motivo por qué antes de este pleno no se han hecho las comisiones? ¿Solo la de euskera? Bueno, todavía estamos a 28, ¿no? Bien. A ver, entonces, no se han hecho, espera un poco, Itxaso, no se han hecho las comisiones que corresponden por norma o por ley o por moción, no me acuerdo por qué era, eso es, porque bueno, creemos que lo que hoy nos ocupaba estaba perfectamente, se hicieron las comisiones
informativas correspondientes, y del resto de las áreas creo que estáis perfectamente informados en reuniones que se han realizado desde el 30 de noviembre, creo que fue, al día 14 de enero, se han hecho todas. Se han hecho un montón en diciembre, creo que tengo por aquí la lista de las comisiones, se han hecho todas, entonces quizás no se han hecho en enero, pero se han hecho, bueno, pero se han hecho comisiones en las que habéis estado informados. Pero quiero decir que normalmente el funcionamiento es primero las comisiones y luego el pleno. Ahora, últimamente, nos hemos estamos saltado haciendo los plenos y después las comisiones, lo cual no tiene mucho sentido, porque lo lógico es discutir o hablar o debatir o lo que fuera en las comisiones, lógico, y luego el pleno. Pero bueno, se ha hecho, ya te digo, que en las reuniones en el mes de diciembre se han hecho todas, si no me equivoco. Se han hecho todas. Entonces, en enero volver a hacer todas para... Las de noviembre, pero las que había que haber hecho en noviembre. No, se hicieron en noviembre también comisiones anteriores. Y luego se han hecho reuniones donde estáis perfectamente informados, varias, que son grupos de trabajo, tanto de empleo como de interior, y estáis perfectamente informados. El motivo es que ya se han hecho reuniones. Entendemos que se han hecho reuniones y se harán más de las que probablemente se hayan hecho nunca en este ayuntamiento. Yo simplemente ratificar que es verdad que se ha saltado lo del acuerdo plenario, que era de 2 en 2 meses. Bueno, pues parece ser que se está atrasando y corroboramos lo que decís. ¿Alguna cosa más? Yo sí quería decir, en la anterior comisión de Cultura, no sé si solicitó Bildu, me parece que sí, pero nosotros también solicitamos no sé si un informe o llámale como quieras, detallado de las cuentas de las fiestas, tanto de Andramari como de Santiago, porque era el tema de los 4.000 y pico euros aquellos de Andramari que no estaban justificados o presupuestados o como sea, y el concejal de Cultura nos contestó que se lo iba a pedir a Ione y nos lo iba a dar, y desde luego a día de hoy el grupo independiente no ha recibido nada. Quería saber si está hecho y se ha pasado a mandarnos, o si no está hecho, o cómo... Se mandó a Ione, si tienes la salida se le mandó a Ione y no has ido a recogerlo, no ha ido a recoger a nadie. Así todo, me ha dado yo. No, Ione me ha dicho que no ha ido nadie a recogerlo. ¿Yo cómo puedo saber cuándo está hecho? Que habrá que entregarlo, ¿no? Sí, pero me ha dicho Ione que no ha ido nadie a recoger. Pero yo cómo puedo saber cuándo está eso hecho. Pues no me has preguntado. No, a Ione, o preguntarle a Ione. Vale. Yo no sabía que Ione. Es que yo no he pedido. Hasta ahora. Yo no he pedido. Vienes a un pleno a pedir. Es que no entiendo. Que no hay, tampoco ha habido comisión después de esa. No, pero el otro día hubo uno de eso. Oye, has pedido. Yo no vine, pero particularmente. Se pidió. Pero si hubiera... A ver, en orden de salida sabes que se pidió. una comisión, te lo hubiera pedido en la comisión. De todas maneras, yo insisto... Pero vamos, tanto como avisar, oye, está hecho, yo creo que, cuando queráis, que las cosas podéis se pasar a recoger. Pedir por escrito para que estas cosas pasen menos, porque se nos puede pasar a todos, pero sí, pues si las cosas se piden por escrito, me ha pasado, pero ahí y está, se registran, pues se tiene mucho más control. Yo le di la orden a Ione, y Ione, he estado ahí, he dicho, ¿ya vinieron a recoger? Y me ha dicho, no. Entiendo yo que esa documentación se nos tiene que entregar a nosotros. Habrá que mandar. O tenemos que ir nosotros a Cultura por ella. Pues le pediremos explicaciones a Ione. Pregunto, porque cuando se pide otro tipo de información se nos entrega, nos lo entrega. Bien, de acuerdo. Eso es otra cosa. Pero que se si nos ha habido acusa un de que error, hemos ha ido habido al un error. por y la si ha habido información. ha habido un despiste, pero ahí está. No, para que pediste vosotros también las fiestas de la Inmaculada. No, las fiestas de la Inmaculada. Pediste las fiestas de la Inmaculada. Y las fiestas de la Inmaculada no se han acabado de entregar todo hasta la semana pasada tampoco. Yo no te he dicho las fiestas de la Inmaculada. Sí, es que. Los 4.000 y pico euros de las fiestas de Andramari. Pedisteis todas las fiestas. Sí. Todas las fiestas, incluido la Inmaculada. Con una anotación de la Inmaculada, cuando esté, os daremos. O no os hemos dado porque no está la Inmaculada, pero sí. Ahí tenéis y no habéis ido a recoger. No, vamos. Es que a mí, yo creo que se había dado.
Y yo creía que os había dado, habéis pedido, habéis hecho la entrada, creo que habéis pedido. Pues entonces pues no tenéis, pues yo creía que ya os habían mandado. Pues di por eso, eso. Mira, no, pero el otro día le pregunté a Yone y me dijo, no habéis venido a recoger. A ver, no te he dicho eso. Podemos saber que está allí. A ver, no te he dicho eso. Yo te he dicho que he estado en la Casa de Cultura toda la tarde y le he preguntado por cualquier demás temas y me ha dicho que ha acabado ya y que tiene allí. Le he dicho, pues dame y ya le llevaré. Pero se lo has dicho antes. Que sí, bueno, pero yo creía que lo habíais llevado, que ya estaba yo solucionado aquello. A ver, yo creo que estaba solucionado aquello. Le diremos a Yone que en lugar de que esté esperando a que vayáis a recogerlo, si efectivamente os ha llamado y no habéis pasado, eso es otra cosa. Si no os ha llamado, pues le diremos a Yone que la próxima vez lo haga de otra manera. Pero yo también os digo a vosotros que lo que pidáis, pedirlo por escrito, que se tiene mucho más control y se puede verificar de qué día, dónde está y a dónde llega. Se pidió en una comisión y ya, creo recordar que se dijo, hay que pedirlo por escrito y el concejal de Cultura dijo, no hace falta, le digo a Yone. Bueno, pues eso no ha funcionado. Igual me equivoco. Bueno, pues no pasa nada. Pues mira, aprendiendo de estas cosas... No pasa nada porque no ha funcionado. Sí, aprendiendo de estas cosas... cosas... No es la contestación, ahí está. No, aprendiendo... Se nos acusa de que no hemos ido. Es que Gorka, parece ser que los culpables somos nosotros de no recibir ese No, es que yo creía que ese tema estaba cerrado ya, que ya se había dado. Gorka. La respuesta que nos has dado, José Luis, ha sido... No ha sido la misma. No habéis sido, culpa vuestra. O sea... Vamos a ver, o sea, el procedimiento es, solicitamos algo, si se nos dice que se nos va a entregar, se nos entrega, no vamos a ir a por ella. Se me ocurre, Gorka, Mari Carmen, para que no sucedan cosas como estas, mejor pues solicitarlo siempre por escrito, además a nosotros nos gusta que así se haga y se tiene constancia. Y no es por seguir, no me ha aclarado bien si está hecho o falta la Inmaculada. Pues mañana le diremos a Yone si está hecho, no es que os lo mande. Sí he cogido para darte, cuando he entrado no estaba. Ah, vale. Porque me ha dicho, pues ya le llevo, pero solo me ha dado una copia. Bueno, pues luego sacamos otra copia y ya está. Vale, de acuerdo. Y ver la hora, las días salidas te he preguntado, oye, ¿le has dado? Pero yo creía que ya estaba dado solucionado ese tema. Lo que me ha dicho que la Inmaculada se ha acabado la semana pasada. No ha llegado una cosa más. Lo entiendo perfectamente. No tengo muy claro que se pidió lo de la Inmaculada, porque eso fue en la comisión del 26 de noviembre, con lo cual la Inmaculada no se había celebrado. Sí, venía todo lo de la Inmaculada también. Sí, se pidió que todo, también lo pedimos por escrito. Todas las fiestas. De todas maneras lo pedimos por escrito, ahora que estoy recordando, hay un registro de entrada, ¿eh? Como no se nos da... No, bueno, pues de verdad, un error. Sí, se pidió por entrada y viene lo de Inmaculada. No me había acordado, pero sí, un registro de entrada, ¿eh? Sí, por eso está puesto lo de Inmaculada. Bueno, ¿alguna cosa más? Sí, yo quería saber un poco si la nueva empresa adjudicataria de la limpieza de edificios está cumpliendo las frecuencias, etcétera, todo lo de los pliegos. Mira, nosotros para controlar un poco más que la otra vez, lo que hemos hecho ha sido enviar a cada edificio donde limpian, donde hacen su labor, que nos hagan informes de si están de acuerdo, de si falla algo, de si están encantados o están, por lo contrario, muy descontentos. Entonces estamos recibiendo ese tipo de información, hemos abierto un expediente para detectar posibles fallos que pueda tener. Se ha detectado alguno que se ha reconducido y en ello estamos. Y se hará, se intentará estar mucho más encima que antes. Yo sí te puedo decir que no se están cumpliendo las frecuencias. ¿Las frecuencias a qué te refieres? Si hay que ir 2 veces a la semana, o 3, o 5, lo que marcan los pliegos. Bueno, los departamentos lo dirán. Vale. ¿Alguna cosa más? Sí. A mí me gustaría que me explicaseis, a ver si me podéis informar. La Ambide tengo entendido que sacó una subvención, que el plazo se acababa en octubre, para contratación de personal para el ayuntamiento. Era un dinero que se ofrecía a los ayuntamientos previo presentación de un proyecto de trabajo, que podía ser de la índole que considerásemos. El plazo para solicitarlo era octubre y a fecha de hoy es cuando están entregando el dinero a los ayuntamientos. Entonces, a ver si sabemos algo de ese tema. Sí, no sé a qué te refieres, yo lo apunto y te lo informo. Sí que hay un plan especial, bueno, estamos en un plan especial dentro de Uribe Costa para una subvención que va a llegar del Gobierno vasco para contrataciones en ayuntamientos. Sí. Lo que quiere decir, Maite, es que esa si subvención... es que no me dejáis terminar.
Es que no sé por dónde iba, es que me cortáis todo el rato. Es que, por favor, os pido que cuando estemos hablando hablemos de uno en uno. Pues queremos porque es difícil. Toda la información sobre la subvención de Lanbide en octubre. Bueno, pues pídelo por escrito, por favor. ¿Qué? Que lo pidas por escrito. ¿Me puedes explicar? Es que me dices toda la información de Lanbide. He empezado a hablar y es que me cortáis. Bueno, si os referís a una subvención que va a llegar por parte del Gobierno vasco, ese tema se ha tratado en Bearrintza. Es una subvención común para todos los municipios que conformamos la mancomunidad. Esa solicitud de esa subvención la ha solicitado Urduliz para todos y ese dinero va a llegar a Bearrintza. La solicitud está enviada y los contratos tienen que tener una duración hasta finales de septiembre. Hay que contratar en ese periodo. Cada municipio va a tener un importe que ya viene designado, si es a lo que te refieres. En cualquier caso, te puedo facilitar la información y ampliarla. Yo a lo que me refiero es a una subvención que Plencia a día de hoy ya sabe que tiene dinero para 2 empleados durante como 6 nosotros, meses. Como nosotros es la misma. Es la misma. Sí. Y ahora pregunto yo, estamos en una comisión de trabajo, en un grupo de trabajo, para la creación de empleo, para ideas. ¿Por qué no se nos ha informado de esto? Porque son planes diferentes. Nosotros en la comisión de trabajo, que estamos representados los 3 partidos, estamos con un plan que tiene que ver con el autoempleo y con intentar que aquellos establecimientos o entes públicos contraten a personas desempleadas del municipio. Nada tiene que ver con este plan. Este es un plan que viene del Gobierno vasco y que te dice, hay tanto dinero para los 7 municipios que componen la mancomunidad y a cada municipio le corresponde X en función de habitantes. Nada tiene que ver con Gorlislán. Son planes diferentes, subvenciones diferentes. El Ayuntamiento de Gorliz, con la radiografía que tiene, explicada en comisión, como bien sabéis, realizó un programa de ayudas, unas bases que regularan, ¿no? Sobre todo para potenciar que el comercio en el municipio contrate a desempleados del municipio. Pero esto no tiene nada que ver. Yo no te he dicho que lo tratemos en ese grupo de trabajo. Solamente he dicho que porque en ese grupo que estamos hablando de trabajo y empleo no se nos ha informado porque nada en de ese esto. grupo se ha creado para hablar de Gorlislán. Eso se puede comentar en la próxima comisión informativa. Se puede traer la información que tengamos al momento. En cualquier caso, en el presupuesto, que espero presentarlo la semana que viene, lo que es el borrador del presupuesto, esta partida estaba incluida. Es una partida que va a llegar por subvención, pero al pedirlo Urduliz, va directamente esta subvención a Bearrintza. Entonces ha habido que hacer modificaciones, pero vamos, explicar, se iba a explicar. De todas maneras, de al no ello, tener se iba a dar cuenta todavía la conformidad y no estar, pues ya que nos hayan dado el dinero, que se haya decidido exactamente esto, lo otro, pues no se ha explicado, pero en la próxima comisión de empleo, en la que toque, se dirá, es una subvención, otra cualquiera. Yo me quiero mostrar totalmente disconforme con lo que has dicho, Itxaso. O sea, ¿por qué razón? La comisión de trabajo que hemos formado, en la cual el PNV ha presentado Gorlislán como un proyecto presentado por el PNV, junto con otros muchos proyectos, como también se habló del tema de hacer una cooperativa sin ánimo de lucro, como también se habló de otro tipo de cosas que no implican Gorlislán. Las reuniones de trabajo que estamos haciendo, una de las propuestas es Gorlislán, que es la del PNV, pero aquí hay otro tipo de proyectos y no estaría de más que se nos explique todo lo que tiene que ver relación con el trabajo en esa propia comisión, a pesar de que luego se debata en la comisión de lo que quieras el tema de la subvención, pero yo creo que sí que se deben de traer todo tipo de proyectos que tengan relación con el trabajo. O sea, no está excluido de la comisión o yo creo que he ido a otro tipo de comisión, o no es la intención de la comisión que yo he acudido. La comisión que hemos acudido, que llevamos ya 2 convocatorias, era para empleo, no para Gorlislán. Gorlislán es uno de los proyectos que ha presentado este equipo de gobierno, pero como ese proyecto se han presentado un montón de ideas.
Bien. Sí que quiero dejar claro eso, que yo desde luego a mí... Gorlisland son subvenciones que hace este ayuntamiento para que se contraten trabajadores en paro. De aquí. Y estas son subvenciones del gobierno vasco para que el ayuntamiento contrate gente. Pero, que son dos conceptos. Coldo, pero ¿no te parece que hemos creado un foro de trabajo en el cual abarca todo tipo, bien sea las subvenciones por parte del gobierno vasco para generar empleo, las subvenciones que de Gorlisland, luego yo creo que en las reuniones de solo trabajo se va a que hemos hablar de tenido, Gorlisland. sí, y también comisión informativa se dejó claro que esto era al margen de cualquier otro tipo de subvención que pudiese llegar para empleo. Pero si no a ver, y claro, lo que había que sacar era nuestras subvenciones, tener un acuerdo de nuestras subvenciones. Las que vengan de fuera, bienvenidas sean, pero las nuestras tenemos que saber qué montante vamos a tener y cómo las vamos a dar, ¿no? Y dentro de las subvenciones que vengan como por fuera, ¿cómo las vamos a usar también, no? Sí. Debemos de saber. Sí, pero no es el grupo de trabajo ese, pues estamos hablando de las nuestras. Pues perdona que os diga, pero yo no estoy de acuerdo. Pero ¿tú qué crees? Yo no estoy de acuerdo al acudir a esa comisión. Pues no estás de acuerdo, pero escúchame una cosa. ¿Qué tiene que ver? Que tú hagas un plan de trabajo o unas reuniones de trabajo donde se esté elaborando un plan para que en un momento dado no se te diga que va a llegar una subvención del gobierno vasco. Se dirá en otro foro, pero ¿qué crees? ¿Por qué crees que no se dice ahí? Es que no sé qué se busca. Eso es lo que yo me pregunto. ¿Por qué no se dice ahí? Se dirá en la comisión, hemos recibido una subvención, como esa se recibirán 27, ojalá se reciban 270. Pues creo que no hay mejor foro que en el de, pero que se en dirá el de empleo. Que no hay, bueno, o en el que ella decida decir en la comisión, que ella con un orden del día diga lo que tenga que explicar. Bien, pero en el que no lo haya dicho en la reunión de trabajo no significa que no lo iba a decir. Es que no tenía ningún motivo para esconder una cosa que además va a ser pública y notoria en el presupuesto. Nada, el grupo de trabajo que se ha hecho, como se han hecho reuniones con un único tema que puede ser la valoración de puestos de trabajo, no se habla de otras cosas, se habla de eso. Eso no quiere decir que en la siguiente comisión informativa Itxaso te diga que se ha recibido una subvención que viene dada, donde no podemos hacer nada, y te dice vamos a poder contratar dos personas desde enero a septiembre de 3 en 3 meses. Punto. Eso es una información que te va a dar que nosotros no lo hemos ni pedido la información, ni gestionado. Te viene dado. Es lo que solicitamos, la información de cara a trabajar, de cara a trabajar eficazmente en la propia comisión. Perfecto. Que no teníamos ni que crearla, pero la creamos con el objetivo de que entre todos creemos empleo para este pueblo. Perfecto. Y sentimos al enterarnos de estas noticias que se nos oculta información de cara a crear empleo. Y bueno, y es nuestro sentimiento. Pues eso es nuestro sentimiento. Aquí no se oculta nada. Y menos una cosa que viene dada, que se pues publica, que es en la comunidad. Corca. ¿Pero por qué? ¿Porque no se te ha dicho cuando tú querías oírlo? Cuando ha salido a la luz esto... No ha salido a la luz. Y sin embargo, si todavía no hay nada oficial, ha traído algo que una ha información dicho, de Plencia. Una información de Plencia que dice... Es de Plencia. No. Bueno, de Plencia. Que Gorka sabe la información. Y tú has dicho, sí, esa la vamos a tener. ¿Has dicho? Sí. A ver, si me dejáis explicar, yo creo nosotros que... hemos expuesto nuestro sentir. Vale. Que vamos, que no es ¿me dejas, para nada... A ver, Gorka, yo creo que este equipo de gobierno está informando debidamente, correctamente, actúa con transparencia, y aparte de las comisiones informativas que se pueden hacer dentro de los 30 días o se puede hacer la semana siguiente, donde muchas veces necesitamos datos para llevar a esa comisión y nos faltan a fecha encorsetada en esos 30 días, y se os manda una carta diciendo la comisión, debido a la documentación que se necesita para llevar a esa comisión, será el día 5 del siguiente mes. Es decir, siempre obramos con buena fe. Y desde luego, en este caso, que compete a la Comisión de Hacienda, yo puedo decir que obro así, y el resto de mis compañeros también. Bien, en la comisión previa al efecto, cuando estamos hablando de Gorlisland, digo textualmente, tras la exposición doña Itxaso Martín, estamos hablando de Gorlisland, donde se da a conocer el plan. Expone que partiendo de los datos expuestos, cuando expusimos los datos, Oldasne estaba, me acuerdo que Gorka no estuviste, Ainhoa tampoco, se ha elaborado el proyecto de Gorlisland, se ha dado con ese plan, que era un borrador.
remitido que debe entenderse como una herramienta de trabajo con la que iniciar la elaboración de un proyecto final. Yo propongo a los demás grupos políticos poder trabajar en este plan y para ello crear una comisión previa al efecto para hablar del programa de Gorlisland. Bien. Grupo de trabajo, ¿no? Grupo de trabajo. Por ello, la documentación entregada debe entenderse como el primer paso en el camino del proyecto final. En su opinión, sería interesante poder contar con la colaboración de todos los grupos municipales para elaborar el documento final. Existen datos que nos deben animar a elaborar el proyecto, ya que hay comerciantes que estarían dispuestos a contratar, si bien no cuentan con capacidad económica, o ciudadanos que estarían dispuestos a abrir negocios pero no pueden invertir. El motivo casual de esa creación de ese grupo de trabajo, representados los 3 partidos políticos, era para hablar de Gorlisland. No quiere decir que en las comisiones de Hacienda se dé cuenta, o en otro tipo de comisiones, se dé cuenta de esa subvención, porque desde luego el objeto mío no es ocultar nada, es decir, se explica, como se explicó todas las acciones que se están desarrollando en acción social, lo mismo que de igualdad. Pero yo entendía, y creo que así lo entendíamos, Koldo, que esa comisión, ese grupo de trabajo creada para tal fin iba a hablar únicamente de Gorlisland, y así lo dejamos reflejado en el acta. ¿Puedo...? Pues desde luego nosotros no Yo lo lo hemos interpretado así, interpretaba ni de lejos. Vamos, a mí... Sí, yo acepto la crítica. De cara a generar empleo, y de hecho mencionaste el grupo, como así lo solicitó Bildu, lo mencionaste, que este grupo de trabajo, como así lo solicitó Bildu, que también el Grupo Independiente lo solicitó en su día, que deberíamos de reunirnos los 3 partidos de cara a buscar fórmulas para generar empleo. El equipo de gobierno nos presenta Gorlisland, pero yo entiendo que en este foro el equipo de gobierno presentará Gorlisland, el Grupo Independiente presentará lo de las cooperativas sin ánimo de lucro y Bildu presentará lo que presente. Pero no estaba cerrado a Gorlisland. Y así se ha hecho saber en las distintas reuniones que hemos tenido. Ahora de repente parece ser que es enfocado a Gorlisland, entonces yo creo que he ido a 2 reuniones con otro concepto. Es un problema de conceptos equivocados a la hora de haber un malentendimiento. Es decir, nada más allá de ninguna intención, porque esto está reflejado en el presupuesto y así lo ibais a saber, como aportaciones, nuevas que también hay que incluir en el presupuesto porque se han recibido subvenciones, vamos a recibir más y esa información se va a dar. Pero aquí no se puede alarmar de que no se informa, porque otra cosa no haremos, pero informar. Es una subvención que va a venir sí que nos sentimos. Pues nosotros sí nos sentimos que no se nos ha informado. Si debería o no debería, eso lo debo de decir yo. Yo me siento que no me siento informado de cara a una subvención. Habrá un montón de cosas que no se te ha informado el momento, pues porque no se puede, Gorka, pero no porque se pretenda ocultar absolutamente nada. Hay unas cuantas, por desgracia. Bueno, pues mira, di cuáles. ¿Di cuáles? Bueno, ya las diré en su debido tiempo. Pues vale. Yo, desde luego, nada más allá de esta polémica suscitada por ese comentario que ha hecho Mari Carmen, desde luego yo estoy con muchas ganas de trabajar, de poder hacer grupos de trabajo, de poder llevar... bueno, me voy a callar. Yo sí quisiera saber, y si no es por echar más leña al fuego, es si solo va a ser para hablar de Gorlisland, pero es por tener las ideas claras. O de lo que surja en un momento dado, se habla. Vale. Claro, de empleo, eso es. Pero lo que ha abierto este grupo de trabajo es Gorlisland, ¿sí o no? No. Bueno, pues no. Yo desde luego he entrado en el trabajo pensando en empleo en general. Igual estoy confundida, pero yo desde luego no está todo claro. Hay subvenciones que llegan a este ayuntamiento y que llegan, nos las conceden, las solicitamos, etcétera, etcétera. Esa ni siquiera la solicitamos, vino directamente, es un plan que llega y te da la subvención. No tienes nada que opinar,
No puedes decir nada. Te toca por los habitantes, por tal y por cual. Y cuando esté, se dirá, Gobierno vasco nos ha dado este dinero, como nos ha dado para otras cosas, y no entendemos que se esté ocultando. Que se esté ocultando porque en ese momento te has enterado que llega una subvención y tantas otras que llegan. Pero que no podemos nosotros decidir a dónde se dirigen, llegan y punto. Y se dirigen donde dicen que tienen que dirigirse. Y tienen que ser trabajadores, además, con unos requisitos, y tiene que ser a través de Lanbide, etcétera, etcétera. Te viene con nombre y apellido, casi. Entonces, claro, dices, bueno, pues es claro que se va a informar. ¿Qué ganamos ocultando eso? Es que me parece ya... Pero a ver, Arantxa, o sea, yo creo que no es tanto una cuestión de ganar con ocultar ni de perder pues es que parece... por sacarlo a la luz. Es simplemente un malestar porque al final, si ha habido dos reuniones de trabajo, o sea, dos reuniones del grupo de trabajo que supuestamente y en inicio yo también entendí que era para hablar de la formación de empleo. Ya me has oído lo que viene en el acta. Formación de empleo, no únicamente dirigido a Gorlislán. O sea, yo creo que verdaderamente le corresponderá a la Comisión Informativa de Hacienda dar cuenta de esa ayuda y de cómo se va a gestionar. Pero sí que me parece que era un dato más que interesante para haberlo expuesto en el grupo de trabajo. Simplemente por dar cuenta y por informar a los concejales de ese grupo de trabajo que va a haber esa partida de dinero destinada a crear dos puestos de trabajo durante 6 meses, que para 2 personas va a ser una excelente noticia. Pero es simple, o sea, no nos vamos a enquistar en discusiones. A lo mejor tú entendiste que el grupo de trabajo era para el Gorlislán y los demás nos lo hemos tomado que era un grupo de trabajo para buscar fórmulas, para fomentar la contratación de personas, para cualquier cosa que tuviera que ver con el tema del empleo. Es más, Oldasne, mira, se me acaba de ocurrir ahora, porque me ha venido a la cabeza. En la última reunión que tuvimos con el tema de Gorlislán, emplazamos a la siguiente reunión con las propuestas que habían salido de las aportaciones de los 3 partidos políticos. Y una vez de que estuvieran incorporadas y, lógicamente, los técnicos hubieran dado el visto bueno, se iba a volver a convocar la reunión, siempre hablando de Gorlislán. Desde luego, mi entender ha sido ese y la premisa ha sido esa. Volvemos a convocar la reunión, bueno, que ha sido pero que eso no implica pero no se puede para que se acabe el documento de Gorlislán y no se hable de otra cosa. Yo no te hablo de oscurantismo, te digo que entiendo también el malestar de mis compañeros que están en el grupo de trabajo y que ese dato no se haya facilitado en ese grupo de trabajo. Ese dato, Oldasne, perdóname, ese dato se va a dar en la Comisión de Hacienda. Cuando se vea el presupuesto y se presente, se dirá, este año se reciben estas subvenciones y pero puedes hacer un esfuerzo y entender el malestar. Sí, el malestar sí, pero nada más allá de la intención. O sea, yo no te voy a acusar de que quieras ocultar, porque creo que no es un dato ocultable, para nada. Pero entiende, todo lo contrario, más transparente entiende también no puedo ser. Que la gente que está en ese grupo de trabajo piense que ese dato era a facilitar en ese grupo de trabajo, aunque luego lo desarrolles en una comisión de Hacienda. Pero ese era un foro perfecto para dar cuenta de ese dato. Y bueno, perfecto. En fin, vale. ¿Alguna cosa más? Sí. Para esta subvención, que el plazo finalizó en octubre, cada ayuntamiento tenía que presentar un proyecto. Y yo pregunto qué proyecto presentó el Ayuntamiento de Gorli. A ver, esto se hizo mancomunado y lo hicieron todo desde la mancomunidad. A nosotros no nos han dicho que tenemos que presentar ningún proyecto porque ya te digo que venía dado. Dependiendo de los habitantes que tenga el municipio, además, si te tocaban 2,5 ese medio, les regalabas cedías ese medio en un momento dado a los municipios con menos posibilidades, porque a Lemois no sé si le tocaba medio y a Urduliz 1,5 y se regularizó de esa manera. Ni proyecto ni nada. Pues creo que será la única mancomunidad. Bueno, no, porque Plencia ha presentado proyecto. Cada proyecto han presentado y en otras mancomunidades y en otras bearguinchas. ¿Cómo va ese proyecto? ¿Qué consiste el proyecto?
Es una subvención en que frente a un baremo por población y por cada ayuntamiento tiene destinada una cantidad de dinero, ¿no? Esa cantidad de dinero va destinada a cubrir puestos de empleo. Los puestos de empleo van a ser de 6 meses y a cada ayuntamiento le puede corresponder o un puesto de trabajo de 6 meses o 2 de media jornada. O 2 de 3 meses. Están haciendo, ¿no? Pero el proyecto, ¿en qué consiste el proyecto que han presentado en Plencia? No, yo no sé el proyecto que han presentado en Plencia, yo sé los proyectos de muchos municipios. Los municipios han presentado un proyecto, precisamente en base a ese informe de la población activa, de la renta de garantía de ingresos, de tal. Pues estás mezclando, no. Yo te digo, bueno, no ha habido que el caso es que no ha habido que presentar ningún proyecto. Hemos sido el proyecto, la gente, el resto creo que lo he explicado y viene dado. Proyectos muy sencillos como cortar las hierbas de no sé dónde o vamos, cosas que pueda hacer cualquiera. Bueno, pero eso tú lo presentarás en un momento dado en el ayuntamiento y dirás, ha venido un dinero para contratar o bien a 2 personas por 6 meses o bien a ver si no me equivoco, o bien a 4 por media jornada, no sé cómo era el tema, no había muchas opciones y luego, claro, eran trabajos no cualificados. Por lo tanto, habrá que meter pero el plazo de presentación de esa documentación está presentado a través de la mancomunidad, te vuelvo a decir. Y la mancomunidad decide cuál es el proyecto que quiere el Ayuntamiento de Gorliz cuando aquí hay una comisión que te vuelvo a decir que vamos a contratar a esas personas que te da dinero y que te dice que puedes contratar a 2, 6 meses o 3 meses, ahora mismo no sé, bueno, no lo tengo delante, sí. Para un trabajo no cualificado. ¿Cuáles son los trabajos no cualificados en este ayuntamiento? Supongo que algo que haga falta, que es la comisión. No cualificado. ¿Cuál es un trabajo no cualificado en este ayuntamiento? Pues tú decidirás, porque si no lo has presentado... Bueno, yo decidiré, claro, va a ser brigada. Claro, va a ser brigada. Porque no puede ser otro. Porque no puede ser otro. Bien, pero aun siendo brigada, dentro de la brigada hay que especificar por qué... Lo especificaremos aquí cuando venga la subvención y se dice, se ha cogido 2 brigadas para esto o para el otro. A través de una subvención que nos ha dado con muy poquito margen de maniobra. Solamente el margen de maniobra que tienes es si le voy a contratar a 2 por 6 o a 4 por 3. ¿Media jornada o jornada completa? No, los contratos, según yo tengo entendido, tienen que ser de 6 meses. Pueden ser de 3 jornada entera o media jornada. Muy bien enterada. No, nosotros lo que vamos a recibir es una... Ni yo todavía. Pues en octubre había que haber estado enterado. Está todo hecho y cuando llegue se explicará a través de la mancomunidad. Cuando llegue se explicará en la correspondiente comisión informativa. ¿Y cómo dejamos que la mancomunidad haga? ¿Cómo dejamos? La mancomunidad tiene prioridad. Pues porque no puede ser ayuntamiento por ayuntamiento. Pues eso no es así. Es mancomunado. Pues eso la subvención es mancomunada, pero cada ayuntamiento percibe una cantidad fija respecto a unos baremos establecidos. Vale. Y el propio ayuntamiento decide ese dinero cómo lo va a emplear. Sí, ya te estoy diciendo. Sí. De 6 meses o de 3 meses. Es lo único que decide. Así, a grosso modo. Pero bueno, Itxaso ha recogido bien el testigo y en la próxima comisión informativa explicará perfectamente esa subvención. ¿Alguna cosa más? Sí. Itxaso, en una de las reuniones de trabajo te comentamos que queríamos una copia del proyecto que nos presentaste, de toda la estadística, quedaste en mandarnos. Y podríamos saber ya qué día nos vamos a volver a reunir, porque se aplazó la reunión. El lunes, porque queda algún fleco por pasar y ya le he comentado también a Borja que he visto antes que seguramente será el lunes. La reunión, recibir la documentación, ¿no? Mañana, como he dicho, con aquellas propuestas y si se puede hacer alguna propuesta más, se incluyen las propuestas, si se da el ok se da. Lo que he comentado antes es que se quedó así en el grupo de trabajo de incorporar las propuestas que habíamos hecho los 3 partidos políticos y luego, lógicamente, que le dieran los técnicos el visto bueno. Ha habido alguna cosa que ha habido que modificar, pero que lo explicaré en esa comisión, o sea, en ese reunión de trabajo. ¿Más? Sí, yo tengo una pregunta con respecto a la haurreskola. ¿Ha habido alguna inspección o alguna cosa? Creo que
alguna inspección de sanidad o así, que les piden sacar los utensilios de limpieza de la sala de calderas, dejar la salida libre de objetos, de carritos de coche y tal. Si iba a solicitar algún cobertizo, alguna cosa, ¿cómo está ese? ¿No tenéis notificación? Yo no he recibido ninguna notificación. No. Ni tan siquiera las trabajadoras me han informado. Pero hace poco no. ha habido alguna reunión del consorcio de Haurreskolak, ¿se ha asistido? No, pero eso era la asamblea anual donde se aprueba el presupuesto y demás, no tiene nada que ver con ese tema. Yo no he recibido ninguna notificación por parte del consorcio de Haurreskolak que se fuera a hacer una inspección de sanidad. No sé si es exactamente de sanidad, pero por los datos me pareció que podía ser de sanidad, o sea, no... ¿Igual es alguna auditoría de esas que hicieron el año pasado también? Que se vieron algunos defectos de... El año pasado sí es cierto que estuvo el arquitecto del consorcio de Haurreskolak y que requirió que se cambiase la puerta... Sí, se ha cambiado. Sí. La chiquitita, la cancela, esa. Pero yo no he recibido ninguna información más. Ni el arquitecto que a veces me ha llamado y tal se ha puesto en contacto conmigo para avisarme de nada, ni para decirme, ni en los requerimientos que a veces suelen hacer, pues no me han enviado nada informándome de ese tema, pero me voy a informar. Igual igual proviene de salud laboral, porque creo que a todos aquí también nos han pedido a nosotros, nos han venido a mirar los centros de salud y demás. Y creo que es el gobierno vasco para todos los edificios públicos. Es que el problema venía en que los utensilios y los productos de limpieza y demás debían estar guardados, porque claro, no hay otro sitio donde guardarlos. En la sala de calderas, donde está la caldera, o exactamente no sé cuál es la ubicación, pero no deben estar en el mismo lugar. Y luego aparte lo que es la entrada, digamos, de la Haurreskolak, que es como un cobertizo, no sé, una entrada cubierta, pues con dos puertas, esa que se destinaba a que la gente pudiera dejar los carritos de los críos y demás, pues ahí ya parece ser que no puede haber nada, porque esa es considerada también salida de emergencia. Entonces, no, era simplemente pues para preguntar si se había hecho algo al respecto de eso, si se sabía algo, claro, primero. No obstante, mañana llamamos a ver si nos pueden decir algo. Pero porque Salud si hay que acometer... tiene que hacer un informe al respecto y luego dirigirlo al responsable, en este caso al ayuntamiento. Igual sí. Y nos dirá las correcciones que haya que hacer y o sea, si hay que hacerlas, habrá que hacerlas. Yo me he adelantado yo. Sí. ¿Alguna cosa más? Pues entonces damos por finalizada la sesión. Eskerrik asko, Gabón.